Bueno, primero deciros que estoy un poco resfriado, así que un poco dopado, así que si digo alguna burrada más de las habituales, disculpéis por el doping seguramente, así que taller de mindfulness y inteligencia emocional. Como sabéis, siempre hacemos nuestros talleres, es algo que nosotros, pues, no es una conferencia ni mucho menos, sino que construimos entre todos. Creo que es un tema, como iremos viendo, muy potente, que seguramente os suena y realmente tiene mucha amiga, mucha importancia. Con lo cual, ya os digo, os será que, como siempre, participamos todos, digamos todo lo que nos parezca, porque así lo construimos este taller y está mucho más activo, mucho más rico cuando es construido entre todos. Bueno, vamos con el taller de inteligencia emocional. Vamos a ver al principio, como solemos hacer, qué pensáis de ello, qué os suena este concepto de inteligencia emocional. Bueno, vamos a ver unas preguntas de reflexión. La primera es, ¿qué es eso de la inteligencia emocional? ¿Acaso ser un listo calculista sabe todo pero sobre las emociones? ¿Dirías que es la inteligencia emocional? Diría yo que la inteligencia emocional es saber reconocer y gestionar las emociones, porque aparte de las emociones las que nos empujan muy a menudo a actuar, pues también existe la razón. Y no se puede vivir guiado por las emociones. Hay que también dar la razón, a veces gestionarlas con la razón. Gestionar las emociones, ¿qué parece? ¿Estáis de acuerdo con Bárbara? Sí, es una habilidad, ¿no? Para rodearnos esas dificultades, esas emociones sufridas. Emociones un poco locas a veces, un poco... Bueno, vamos con la siguiente. ¿Y para qué crees que puede valer? Si es que tiene alguna utilidad. Bueno, ¿esto vale para algo? Sí, para el día a día, ¿no? Porque si no tenemos inteligencia emocional, entonces nos matamos con todo el mundo en la calle. Nos matamos con todos. Sí. Pues, puede decir más alto, pero no más claro. Sí, muy gráfico, nos matamos con todos. Siguiente pregunta. ¿Ser inteligente emocionalmente es acaso ser una buena persona, un buen chico, un buen ciudadano? ¿O decir lo que uno siente en cada momento sin esconder nada? ¿Es alguna de estas dos cosas o es algo diferente? Ser una buena persona, simplemente, entre comillas. No siempre, un buen chico. Es intentarlo, ¿no? Bueno. Porque estar diciendo siempre lo que pensamos a la gente no le gusta. Eso está mal. Entonces es como estar como en calma, ¿no? ¿Te va a hablar algo? Pues algo parecido, ¿verdad? Se la has quitado, Yuri. Se la has quitado. ¿Qué más parece? ¿Es ser un buen chico? ¿Es decir simplemente lo que uno siente sin más, sin filtro? ¿Verdad? Yo creo que no. Yo creo que es un poco el estado mental de intentar ser feliz y estar tranquilo contigo mismo con los demás. Que no trata de ser buena persona ni de ser un modelo a seguir, sino simplemente estar en paz. No trata de ser querido por todo el mundo, porque a veces, bueno, si no también tampoco reconocemos, sabemos reconocer las emociones de los demás, porque también hay que saber reconocerlas. A veces nos quedamos como ingenuos o como tontos, dejamos a actuar como les gusta a los demás. Claro, nos dejamos manipular a veces, o dejamos... Bueno, parece que sabéis más de lo que nos pensamos. Pues nada, ya luego dejamos el taller, ¿no? Creo que sí, Ya vamos a hacer un baile, porque ya saben todo esto.
Esa. Ahí está, muy buena. Esa es la cosa que yo a lo mejor puedo tener mucha información, pero luego tú no soy capaz de aplicarla para mí. Eso es, ¿no? Eso, y es un poco la idea también de esos talleres, ¿no? Porque como se dice mucho en Oriente, todo está hecho, nada está hecho. Somos una cultura de opinión muy teórica donde todo el mundo sí, tiene mucha información, se da información, pero la práctica hay un absoluto gap, un absoluto distancia, una absoluta entre lo que sabemos teóricamente, la información que tenemos, y el grado de implementación de esa información, que a veces es nulo. Todos sabemos de todo, pero nadie realmente ejecuta eso que sabe. Lo cual, por ahí sí que es muy importante. Bueno, ¿creéis que todos tenemos la misma inteligencia emocional? O sea, todo el mundo está de acuerdo en que... Bueno, entonces, ¿de qué depende el grado en el que la tenemos? ¿Genética, desarrollo vital, alimentación? ¿Qué diríais? Sí, la alimentación que haga cada día, ¿no? Porque genética no puede ser porque uno a veces está, sí, yo creo que es día a día trabajando, ¿no? Como uno lo vaya trabajando. Sí. O sea, el trabajo, dice Yuri. Yo creo que son dos cosas. La genética sí que puede haber una base, pero después aquí tiene que haber un desarrollo vital. Y después, si tu desarrollo vital también tiene influencia en la alimentación. Por ejemplo, o sea, si tienes ya un desarrollo vital, también te influye cómo comes. Somos lo que comemos, ¿qué dice? La última pregunta. ¿Crees que es posible desarrollar esta inteligencia emocional? Si crees que sí, ¿cómo? Leyendo muchos libros de autoayuda, haciendo puzzles de gente emocionada, viendo telebasura. Como habéis dicho antes, el trabajo que cada uno haga es desarrollo. Entonces, ¿cómo se consigue ese desarrollo? Trabajando, sí. Trabajando. Un trabajo personal, individual, interesante, muy lindo. Trabajándose, ¿verdad? Hay que trabajar. Diario. No hay más remedio. Hay que sacarle una Diario. vuelta. Esto no vale si no es diario. Usted lo hace hoy, pasa 8 días. O sea, la gente que hace esto solo cuando se siente mal, nada así. Claro, claro. Eso hay que hacerlo todos los días, sí o sí. Un hábito. Hoy es un hábito, porque el resto no sirve de nada. Te pasa una semana y te olvida esto, y cuando ya usted siente que empieza como a caer el bajón, ay, voy a volver a leer, voy a las cosas del budismo, vamos a los talleres, ¿sí me entiende? Así hay cosas así. A buenas horas. Entonces, eso tiene que ser diario. Si usted tiene su estado bueno, seguir. Si lo tiene bajo, seguir. Adelante. Creo que la firma va por dónde, ¿no? Cómo y dónde, ¿no? Porque dices, como leyendo todo lo que pone de efectos es externo, donde hay que mirarse en el interior del humano, hacia adentro. Y además cada uno va a aprender, porque cada uno somos únicos, entonces no te vale el ejemplo, te puede ayudar, pero al final vas a aprender, o sea, cada uno tiene un aprendizaje distinto, un camino distinto, porque interiormente no somos iguales. Exactamente igual, somos parecidos, pero no somos iguales. No terminamos. Si no somos iguales, pero, como dice él, pero porque es la disciplina. Es que es una disciplina, porque todos queremos llegar a un sitio, pero, ya no quiero, hasta aquí llego y se me devuelve. Pienso yo, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿alguna más? Pues si las preguntas son todas, así que vamos ahora con la parte teórica, donde vamos a empezar con unos textos. Parece largo, pero veréis qué interesante este texto de Antoni de Melos. Esperamos que lo conozcáis y si no, pues recomendamos mucho su lectura. Cuando este libro despierta, o libros, por ejemplo, también de cuentos para pensar, como por ejemplo La oración de Barrano, no sé si conocéis. Bueno, vamos con este texto. En ese sentido, la espiritualidad es lo más práctico que hay en el mundo. Desafío a cualquiera a pensar en algo más práctico que la espiritualidad como la he definido. No como piedad, no como devoción, no como religión, no como adoración, sino como espiritualidad. Despertar, despertar. Veamos la angustia que hay en todas partes. Veamos la soledad, veamos el temor, la confusión, el conflicto en el corazón de la gente, el conflicto interno, el conflicto externo. Imagínense ustedes que alguien les muestra la manera de librarse de todo eso. Imagínense ustedes que alguien les muestra la manera de detener ese tremendo gasto de energía, de salud, de emoción, que es el resultado de esos conflictos y de esa confusión. ¿Les gustaría? Sí.
Imaginemos que alguien nos muestra la manera de amarnos los unos a los otros y de vivir en paz y con amor. ¿Pueden ustedes imaginarse algo más práctico que eso? Pero en cambio hay personas que piensan que los grandes negocios son más prácticos, que la política es más práctica, que la ciencia es más práctica. ¿De qué nos sirve llevar un hombre a la luna si no podemos vivir en la Tierra? Ay, bueno, veréis. Si estáis de acuerdo con el texto, ¿lo firmaríais abajo? No, a mí me gusta mucho, siempre me gusta mucho este texto de este gran autor, Antonio Melo, porque un poco rompe esa visión de que la espiritualidad, digamos, espiritualidad vista no como dice, no como una religión, dogmas, sino como una profundización, un ir más allá de la superficialidad, esta cultura tan superficial, pues es algo muy práctico. O sea, a lo mejor con la espiritualidad como gente así muy, en fin, esotérica, muy levitando, muy... No, él dice que es lo más práctico que hay, no hay nada más práctico. Ni el dinero, ni los negocios, dice él. ¿Por qué es práctico? Porque el entrar en uno mismo, el trabajar sobre uno mismo, pues te hace llevarte mejor con tu familia, llevarte mejor contigo mismo, estar más alegre, más feliz, saber resolver mejor los problemas. ¿Qué puede haber más práctico que eso? ¿Qué puede haber más práctico que eso? En ese sentido, hay un cuento que me encanta, bueno, he contado muchas veces, seguro que ya os suena, porque me repito un poco, y voy a recontar otra vez, si me permitís. Dice que era un hombre que había... Un chaval joven había estudiado, salía licenciado de la universidad, de biología, allí en la India, entonces fue a cruzar un río y bueno, con esta vanidad que da a veces la juventud, pues quiso lucirse ante el barquero, le cruzó el río un anciano barquero, que trabajaba en ello. Entonces, pues quiso lucir sus conocimientos. Entonces, mientras el barquero remaba y atravesaba aquel río, que era casi un mar, era inmenso, pues mirando unos pájaros le dijo al barquero: querido barquero, ¿sabrás algo de animales, no? Tú que estás todo el día aquí en el campo, ¿sabrás algo de pájaros, de animales? El barquero dijo: no, la verdad es que no tengo ni idea de animales. ¡Ay, barquero, qué ignorante eres! No sabes nada de animales. Has perdido un tercio de tu vida. El barquero no dijo nada. Pero el joven quería más. Pero viendo unas flores acuáticas, eso sí, no me digas que no, de flores sabrás algo, de plantas sabrás algo. Vale, no, pero de plantas sabrás algo, vamos, estás todo el día aquí. No tengo ni idea. ¡Ay, barquero! Pues, ¿cómo puedes ser tan ignorante? Has perdido la mitad de tu vida. Los pájaros, los animales, las plantas, la mitad de tu vida, Dios mío. Pero por lo menos, del agua. De agua sabrás, esos remolinos, trabajas en el agua, no me digas que no. No tengo ni idea de agua. ¡Ay, barquero! Has perdido 3/4 de tu vida, ni los animales, ni las plantas, el agua. Pero ¿cómo puedes ser tan ignorante? Entonces, mala suerte, un gran tronco de árbol golpeó la barca, le hizo un boquete y empezó a hundirse la barca. ¡Ostras! Estaban en medio del río. El joven blanco, y entonces el barquero fue el que habló y dijo: ¿y tú, querido joven, que sabes tanto, sabrás nadar? Pues dijo: no. Dijo el barquero: pues me parece que has perdido toda tu vida. Toda tu vida. Esto, me gusta tanto este cuento porque habla de eso, ¿no? Está muy bien saber de árboles, de plantas, de historia, de lo que tú quieras, ser astronauta si quieres. Está muy bien saber de todo eso. Pero hay que aprender a nadar. Nadar es, pues, las emociones, la autoconciencia, esto que veremos, ¿no? Es lo importante, porque podremos hacer botijos o ir a la luna. Podremos poner suelo o podremos, qué sé yo, dar conferencia de lo que fuere. Eso está bien, hacer una cosa u otra, pero lo esencial, lo que no vamos a poder evitar es, pues, relacionarnos, tener emociones. Y de gestionarlas a no gestionarlas, pues va a un abismo. Fijaos, este texto es, digamos, o la traducción más rigurosa, más científica de este texto y de este cuento, es exactamente lo que la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es, pues, el darse cuenta de que el CE, que se llama el cociente emocional, tiene mucho más que ver con el éxito en la vida, con personas sanas, que el llamado CI, que da mucha importancia. El CI es el cociente de inteligencia. Es decir, que el grado en que somos competentes emocionalmente tiene muchísimo más que ver en nuestro éxito vital, en nuestra felicidad, que el CI, eso que se ha puesto tan importante siempre de ser inteligente, pues correlaciona mucho más este C. ¿Qué os parece este texto? ¿Te parece alguna cosa sobre ello? ¿Verdad que estoy de acuerdo con Antonio Melo? ¿Verdad que dice, pues,
interesantes reflexiones, ¿verdad? Y este cuento. ¿Verdad que ya habéis oído ya? ¿No se lo habéis oído de mi boca alguna vez? No cuento mucho. Hola, ¿qué tal? ¿No estáis de acuerdo conmigo? ¿Es tan importante o veis tan importante este aprender a nadar? Este aprender a no hundirse en las emociones? ¿Lo veis tan importante o...? Sí, es muy importante porque hay emociones que no ordenamos sin querer. De pronto te levantas un día y yo, ¿por qué hice eso? Y todo el día lo piensas, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y no llegas a ningún punto. Si ya lo hiciste. Y por más que vuelvas y lo pienses, y hasta piensas, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Pero si ya lo hice. A tu chica sembrada. No, yo hablo mucho con ella. Y un día, varias veces le he preguntado si ha sido bueno llegar al despertar que hemos llegado. Tiene su lado... El despertar, no creo que el despertar no es una cosa tan maravillosa. Tiene su lado oscuro, claro. Sí, tiene su lado, el despertar tiene su lado. Usted con el despertar ya ve las cosas no con los ojos que tenemos, de otra manera diferente. Claro. Y la observación se va muy diferente. Con todo, con las personas, con los animales, con la vida diaria. Despertar es difícil. Un gran maestro dijo, si crees que practicar mindfulness tu vida va a ser más sencilla, te equivocas. Tu vida va a ser más vida, eso es distinto. Tu vida va a ser vida, no subsistencia, pero no va a ser más sencilla. Así que diga, ¿será que nos habremos estado dormidos? Porque ya pasamos de todo y todas las cosas. No, tiene un despertar, o un poco el despertar, la vida cambia. Todo cambia. Todo cambia. Totalmente. Bueno, seguimos, parece, con... Bueno, ahora vamos con Aristóteles, una cita de texto del libro Ética Nicómaco. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Bueno, como veis, son muchas cosas, ¿no?, que influyen en lo que es esta inteligencia emocional. Y de hecho, pues aquí venimos a lo que decíamos antes, ¿no? Ser buena persona o decir todo lo que uno siente. Realmente aquí está hablando Aristóteles de este equilibrio de, bueno, no hay que ser un corderito, no hay que ser una persona que siempre está hablando, pues sí, porque al final, pues todo el mundo se va a aprovechar de nosotros y qué vida es esta, ¿no? Y por otro lado, tampoco hay que ser un lobo, no hay que ser una persona autoritaria que va ahí diciendo, dando corazos, ¿no?, y son mirando por sí misma, o diciendo todo lo que le viene a la mente, que viene a ser una persona bastante caótica. Por ejemplo, podemos ilustrarlo con la metáfora de un barco. Imaginaros pues, un barco muy grande y el barco, pues como siempre, lo dirige un capitán y el capitán pues tiene que ser el que manda, ¿no?, ante las adversidades. Entonces, por ejemplo, si el barco atraviesa una tormenta, pues el capitán tiene que decidir lo que se va a hacer y ser firme con eso. Si el capitán no tuviera esa firmeza y todo el mundo dijera, yo creo que estaría bien a la derecha, no, yo a la izquierda, esta velocidad, tal. Y un caos, que todo el mundo pues decida a la vez, sin que el capitán tome el mando de las cosas, pues el barco se acabaría hundiendo seguramente. Entonces, muy importante tener esa firmeza, pero sin ser persona autoritaria. Y ver que muchas veces tenemos como una tendencia de caer en las polaridades, en un extremo, en otro extremo, ¿no? Como decíamos, o de ser buena persona o decir todo lo que se siente. Pues si no funciona ser buena persona, pues entonces venga, lo digo todo, ¿no? O tenemos el otro polo, pues si decir todo lo que siento, todo lo que se me pase por la mente, pues al final me doy un golpe contra un muro, pues ¿qué voy a hacer? Pues me lo voy a callar todo, ¿no? Entonces, podemos ver que cultivar la inteligencia emocional es crear un equilibrio bastante complejo, un desarrollo que bueno, es como algo a seguir cultivando durante toda la vida, ¿no? ¿Qué más es importante en la vida que desarrollarlo? No sé si queréis opinar algo sobre esto, ¿os parece? Saber encontrar el punto, ¿no? El equilibrio. Es inteligencia emocional, ¿no? No adoptar un rol, a lo mejor, el rol de pues, autoritario, o todo al revés, de lobo, de cordero, de todo o nada, ¿no? Pero sí que controlamos bien las emociones, porque en el momento que la hostilidad se dispara, pues nos separamos, sí, nos separamos con la persona adecuada, pero no en el grado exacto, tampoco en el momento oportuno, en fin, todo lo contrario que está diciendo Aristóteles, porque no estamos controlando esas emociones, ¿no? Se nos ha disparado la hostilidad. Claro. Y quizás cuando esa hostilidad baje, cuando nos damos cuenta de todo esto.
Salud. Tenemos que haber enfadado a una persona, pero en el momento más adecuado, en el grado justo y en el momento correcto. Claro, esto es muy visible, por ejemplo, como se dice, no hay peor enfado que el de un tibio. No hay peor enfado que el que nunca se enfada. Pues un poco por eso, ¿no? Porque como pues tienes ese enfado, cuando te enfadas ya sale todo. Entonces, las polaridades pues, lo alimentan de alguna forma, ¿no? O sea, de meterse en una polaridad, yo soy el que no se enfada. Llamadme el buenazo, y llamarme el autoritario. Entonces, no, llegar a ese equilibrio donde uno puede realmente, dice Ángel, con equilibrio enfadarse, utilizar pues de alguna forma este enfado controlado, este enfado sensato. Bueno, si te parece. Bueno, aquí vamos con Daniel Goleman, que fue quien, de hecho, popularizó este concepto de inteligencia emocional con su libro del mismo nombre. Gracias a ello, pues se puso bastante más interés en el tema. Entonces, pues, como decíamos con el texto de Antonio Melo, era algo como muy olvidado. Bueno, dice el texto: cualquier concepción de la naturaleza humana que sostiene el poder de las emociones pecará de una lamentable miopía. De hecho, a la luz de las recientes pruebas que nos ofrece la ciencia sobre el papel desempeñado por las emociones en nuestra vida, hasta el mismo término, Homo sapiens, la especie pensante, resulta un tanto equívoco. Todos sabemos por experiencia propia que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto y a veces más de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales de todo lo que mide el CEI para la existencia humana, pero para bien o para mal, en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. Bueno, fijaos qué interesante, psicólogo, popularizar este concepto de inteligencia emocional, que es anterior a él, pero lo popularizó. Y habla un poco de esto en este texto, de cómo nuestra cultura pues, ha virado. ¿Por qué ha virado? Pues una gran tradición de ir hacia lo racional, desde los clásicos, donde veían pues, que lo bueno del hombre era la razón. Y el cuerpo, donde están las emociones, era como algo oscuro, algo sucio. Luego, también los filósofos, después de Descartes, por ejemplo, que dividió a las personas en, pues eso, en red extensa de desconectar, que decía, es decir, en mente y cuerpo, y ambos, digamos, son algo diferente, hasta pues, llegar a pues, ese racionalismo extremo donde pues las emociones son, epifenómeno, se llama, en fin, algo sin importancia alguna. Esta es nuestra cultura, en la que las emociones poco a poco fueron perdiendo la importancia. Pero fijaos lo que dice Daniel Goleman, una cultura o una visión del mundo, de la vida, que obvie estas emociones, es una visión miope, una visión sesgada y tiene sus grandes problemas, que esté tan sesgada esta visión. Por lo tanto, la visión de la inteligencia emocional es más amplia y dice, cuidado. Porque, fijaos, como decíamos antes se veía que si una persona tenía un gran CI, una gran cociente de inteligencia, iba a tener éxito. Y si no lo tenía, iba a tener... En el mundo de los negocios, incluso en el mundo de la empresa, en el mundo laboral, como en el mundo personal, el CI se veía como algo extraordinario. Si supuestamente eres listo, pues ya lo hay todo bien. Si tú supuestamente eres más torpe, todo mal. Eso se pensaba. En este libro, por ejemplo, y muchos otros estudios, se vio que en absoluto, que mucho más tiene que ver, mucho más correlaciona el C, el grado de inteligencia emocional, por ejemplo, una empresa, el grado que puedes gestionar los problemas, las situaciones tensas, como decía antes Ángel, el grado en que puedes automotivarte, que es una faceta de la inteligencia emocional, el grado en que puedes, en fin, tener una vida sana, pues tiene mucho que ver con el éxito, con el bienestar y con pues tener una buena vida en el sentido que el CEI, que tener a lo mejor una capacidad para pues encontrar una solución o para... Con lo cual, fijaos que si os apetece decir algo sobre ello, veis como nosotros que estamos muy girados hacia lo racional, emocional, como que se ha obviado. Bueno, yo diría también en el sistema educativo, que aunque esto ya se ha ido extendiendo al sistema educativo, bueno, Nayara, perdona, y seguro que tú lo pones en la práctica con tus niños, pero
muchas veces pues parece tan importante las matemáticas, lengua y demás. Por ejemplo, hace poco tuve una sesión relacionada pues, con tema de estudio con un niño y me dice que en quinto de primaria está ahí, aprendió a hacer raíces cuadradas, un poco precoz, ¿no? Esto, o que en primaria, o sea, en infantil, los niños aprenden a leer y escribir para entrar en primaria sabiendo leer y escribir y, no sé, tampoco se les educa mucho emocionalmente, ¿no? No sé, si hubiera, por ejemplo, 1 o 2 clases a la semana de gestionar las emociones, creo que estaríamos mucho mejor que tanta raíz cuadrada y demás. No sé si estáis conmigo en esto. Bueno, ahora vamos con un poquito de neurociencia, muy básico, muy básico. Aquí tenemos una representación del cerebro, de algunas estructuras. Y, bueno, Daniel Goleman, por ejemplo, habla de que tenemos en realidad 3 cerebros. Curioso, ¿no? 3, si tenemos solo uno. Bueno, depende un poco de las funciones. Digamos, una parte externa, lo que se ve en azul, pues eso sería la corteza cerebral, que es la que, pues, normalmente se ha visto que se dedica al pensamiento consciente. Y en especial la zona prefrontal, la que tenemos justo encima de nuestra frente, detrás de nuestra frente, pues es la zona donde utilizamos nuestro razonamiento, tomamos decisiones. Luego el resto, pues, por ejemplo, hay áreas dedicadas a la percepción o al control motor. Luego tendríamos otra parte que es la parte intermedia, que está debajo de la corteza cerebral, que son esas cosas ahí, las bolitas y las curvas, que, bueno, sería un cerebro, pues que dice Daniel Goleman, de mamífero, no tanto ya de humano, de pensamiento consciente, sino más de mamífero. Y ya luego tendríamos el tronco del cerebro, que es esa parte gruesa, que es una zona más de reflejos. Y entonces ahí dice Daniel Goleman que esa es una zona, pues, propia de los reptiles, pero que también es necesaria para los humanos. Bueno, en la zona debajo de la corteza cerebral, pues habla de un núcleo muy importante que es la amígdala. Que cuidado que no es la amígdala de la garganta, sino un núcleo cerebral. Y esa amígdala es un radar que detecta los peligros. Entonces, si nosotros percibimos que algo es una amenaza, que no tiene que serlo realmente, pero si nosotros lo consideramos como tal, entonces esta amígdala se activa mucho. Pero esto no se queda ahí, sino que la amígdala tiene el poder de tomar el control de la corteza prefrontal, de esta parte más consciente del cerebro. Entonces, cuando la amígdala se activa y se apodera de esta zona, entonces como que nos volvemos mucho más reptiles, mucho más animales que humanos. Entonces ya como que perdemos toda la flexibilidad mental, perdemos la capacidad de aprender y actuamos pues por instintos, por reflejos. Y Daniel Goleman esto lo llama el secuestro amigdalar o secuestro emocional. Es una reacción en la que, bueno, de repente dejamos de ser humanos y estamos siendo, pues, animales movidos, pues, por una emoción fuerte, y nuestro impulso suele ser, pues, el de luchar, huir, o paralizarse, escapar y poco más. Bueno, el problema de esto encima, aparte de lo desagradable y lo peligrosa que es la experiencia, es que esto encima se puede producir de una forma continua, de forma crónica. Por ejemplo, una persona que está en su trabajo y siempre percibe que tiene más carga de trabajo que tiempo para hacerlo, pues al final puede percibir que está bajo una constante amenaza. Entonces, está bajo un secuestro amigdalar continuado, crónico. Y el problema es que encima esto influye sobre la salud. Por ejemplo, nuestro sistema inmune puede bajar su función, porque claro, eso no es tan importante para la supervivencia. Por ejemplo, se ha visto que los estudiantes cuando están en época de exámenes, entonces son mucho más propensos a pillarse todos los catarros que cuando están en una época más así intermedia. Así que, como veis, este secuestro amigdalar puede ser por una puntual y aún más peligroso cuando es continuado, crónico, porque puede llevar a enfermar. Claro, el secuestro amigdalar o emocional, que es algo que todos en alguna medida hemos sufrido, ¿no? Esto lo decía Julián, que de algo te atrapa, una emoción te atrapa y no te suelta. Y estás ahí dándole vueltas. ¿Y cuánto puede durar esto? Pues 1 hora, 2, 5, 2 días, 1 semana. Y cuando dura tiempo, pues es que te destroza. Te destroza en poco tiempo, pero cuando dura mucho tiempo ya es que te deja aniquilado. No puedes dejar de darle vueltas a eso. Y parece que hagan lo que hagan, en fin, nos apacigua eso. ¿No? Casi un secuestro amigdalar
muy espectacular que sucedió hace poco y seguro que lo veis, porque es esto, ¿no? Es ese secuestro emocional que nos hace, de alguna forma, ser tan irracionales, tan brutales. Pues fijaos, este secuestro amenazado fue algo bestial que ocurrió, está en la gala de los Oscar, cuando lo recordáis, cuando un humorista está bromeando sobre la mujer de Will Smith, este actor tan famosísimo, y la cumbre de la cumbre, y entonces la mujer pues tiene problemas capilares como otros, más lejos, por lo visto, bueno, le sentó fatal a Will Smith y ni corto ni perezoso. Se levantó de su silla, fue el humorista, seguro que lo habéis visto, le dio un ostión con perdón, que vamos, una cosa bestial. Bueno, algo absolutamente de vergüenza ajena, algo de un bochorno que yo no me lo voy a creer. Este de un teatro no puede ser, es algo tan bochornoso. ¿Cómo se puede meter una persona en este jardín? ¿Cómo puede desprestigiarse tan rápidamente? ¿Y cómo puede ser ese espectáculo tan absolutamente bochornoso? Esto es el secuestro emocional, ¿no? Seguro, por supuesto, a los 20 minutos estaba llorando ahí, medio diciendo, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha hecho? Que seguramente ha hundido su carrera. Pues este secuestro amigdalar, por esta emoción que le embarga, que nos embarga y que pues hace esto, ¿no? Hacer esta burrada como hace, porque a tú no se te cruza en la carretera, y eso pasa un poco a mí, y sale una cabaña para la madre. Últimamente no llego a tales extremos como Will Smith, pero este es el secuestro amigdalar, ¿no? Nos hace realmente dejar de ser personas, dejar de tener nuestros valores, dejar de ser quienes somos. Y ser, pues eso, pues un poco psicópatas. Bueno, siguiente que con la amígdala nos quedamos. Bueno, vamos a ver ahora que la inteligencia emocional se puede descomponer para que así nos sea más fácil entender en qué consiste y cómo mejorarla. Bueno, primero podemos dividirlo en dos áreas: la competencia personal, que tiene que ver con uno mismo, y la competencia social, que tiene que ver con relacionarse con los demás. Bueno, aparte de eso, pues podemos dividirlo a su vez. La competencia personal en autoconocimiento, que es reconocer nuestras propias emociones, y la autogestión, que es qué hacemos con ellas. Y la competencia social, pues se puede dividir en la conciencia social, que es la capacidad de percibir las emociones de los demás, y la gestión de las relaciones, que es a ver cómo hacemos, cómo utilizamos esto para que las relaciones vayan mejor. Así que ahora lo vamos a ver de una forma un poquito más detallada. Siguiente. Bueno, vamos a ver ahora la competencia 1, este autoconocimiento, un texto extraído de un libro que se llama Inteligencia Emocional 2.0. El autoconocimiento es la capacidad de reconocer las propias emociones en el momento que se producen y de saber cómo se suele reaccionar en las distintas situaciones. El autoconocimiento implica estar por encima de las respuestas típicas a determinadas situaciones, dificultades y personas. Es muy importante conocer muy bien las inclinaciones y tendencias personales, que nos permiten interpretar rápidamente las emociones. Para tener un alto grado de autoconocimiento hay que estar dispuesto a tolerar la incomodidad de concentrarse en sentimientos que pueden ser negativos. Bueno, esta es la base de estas 4 competencias que decimos. Está autoconocimiento, gestión propia, conocimiento social, conocimiento de los demás y gestión social de las relaciones. Pues la base, la más importante, lo veas como una escalera, ¿no? El primer peldaño, sin el cual pues el resto no tiene sentido, se apoya en es este autoconocimiento que todas las tradiciones espirituales de crecimiento en la humanidad pues han puesto como algo esencial. Este autoconocimiento que es pues ir más allá de esas tendencias, de esa superficialidad que tenemos los seres humanos, esas tendencias pues, a la autoprotección, tenemos la autoprotección de la autoestima, con ese autoengaño. Es decir, y como decía Jung, ¿no? Si uno no estuviera tan a la defensiva respecto a sus errores, podría aprender de ellos, podría aprender de sus propios errores. Ser capaz de, pues eso, de conectar con uno mismo, más allá pues eso, de las opiniones propias o ajenas, de trabajar sobre esa imagen que decía Turo, decía, lo que una persona piensa de sí misma marca su destino. Pues trabajar en lo que uno piensa de sí mismo, cuestionándolo, siendo más profundo, en fin. Autoconocimiento como base absoluta. Con este autoconocimiento podemos, y aquí entra el mindfulness totalmente, ¿no? El mindfulness, que dice, mi opinión, un poco erróneamente, bueno, sí, es relajarse, está muy a relajarse.
así quieto para un rato, pensando no sé qué, te relajas un huevo y tal, ¿vale? Es verdad, te relajas un poco, pero no estamos hablando de relajarnos o no es lo esencial de mindfulness. Lo esencial de mindfulness es que es una forma de mirarse hacia adentro, de observarse, contemplarse, conocerse, por tanto, ¿no? De afinar ese instrumento. Pero si queremos conocer algo, ya sea lo que fuere, sea un perrito, vamos a comprar un perrito, pues lo observamos y comprendemos cómo es, qué hábitos tiene, lo que le gusta, cómo se irrita, en fin, lo que le gusta comer, pues igual podemos llevar esta capacidad de observación a nosotros mismos, en nuestra mente, y conocernos. Eso es mindfulness, ¿no? Esa capacidad de autoconocimiento, desarrollando esa capacidad de autoconocimiento que, como decimos, es la base de esa inteligencia emocional, con lo cual, pues, fijaos estas competencias que tiene pues, el autoconocimiento, que es pues, capacidad de autoestima, capacidad de, pues eso, de sentirse a uno mismo y de quererse a uno mismo, algo, y de saber, por supuesto, ese gran problema que es, dice este gran autor Jan Corfield, ese autodesprecio, autoodio, que es algo, dice Jan Corfield, algo tan generalizado, tan impresionantemente generalizado. Y tenemos un taller ahí, pues hablando de esta autoestima, de esta forma de relacionarse con uno mismo. Trabajar pues esa capacidad de introspección y mirar hacia adentro, de no huir, claro, eso es importante. Las personas estamos huyendo de lo que nos agrada y esa huida nos mete en unos líos inmensos por no querer estar con nosotros mismos, por no querer sentir esas emociones incómodas. Entonces, cuidado, estamos en riesgo. Sí, una serie de pues, facetas esenciales que ponen la base de esa inteligencia emocional. Si decir alguna cosa sobre ello, es un conocimiento. No, no, eso está muy bien. De verdad que es importante hacerlo y es importante lo que digo mindfulness, ¿no? Que si alguien dice que es una relajación, pues bueno, por supuesto es su punto de vista, respetable. Y tienes mucho más, ¿no? Y lo que pasa es eso, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a huir de nuestras emociones y lo último que nos apetece es mirar esa puta emoción con perdón, con esa sensación de que nos odiamos tenerla, ¿no? Pero dado que nos hace daño el huir, bueno, pasamos a la siguiente parte. Bueno, segundo componente, segunda competencia, la autogestión. La autogestión es la capacidad de utilizar el conocimiento de las propias emociones para ser flexible, gestionar el comportamiento de uno mismo de forma positiva. Esto significa ser capaz de gestionar las reacciones emocionales a las situaciones y a las personas. Algunas emociones provocan un temor tan paralizante que somos incapaces de pensar y no sabemos qué hacer, partiendo de la base de que algo debería hacerse. En esos casos, la habilidad de autogestión se pone en manifiesto a través de la capacidad de tolerar la incertidumbre a medida que se van explorando las emociones y las opciones. Bueno, como veis, la gestión, aprender a estar con cosas muy cómodas, muy desagradables, como por ejemplo cuando podemos tener un secuestro amigdalar, pues en vez de hacer algo, que es lo que nos pide el cuerpo hacer algo, pues lo mejor es dar un paso atrás, estar ahí. Y eso, pues, como uno de los componentes es comprensión de uno mismo y una reacción sana. Y a veces dejarse llevar por los impulsos, pues desde luego no es una reacción sana, porque al final va a tener unas consecuencias bastante negativas. Bueno, otras competencias de esta autogestión, por ejemplo, lo que ha dicho antes José, la automotivación. Estamos en un mundo donde está todo tan fácil, ¿no? Todo está para que con un botón se consiga toda la información del mundo, aparatos, pues nosotros aquí limpiamos con esto, que darle un botón, no sé, todo es para que con un botón todo se resuelva. Entonces, cuando nos vamos al desarrollo personal o a un aprendizaje de algo complejo, pues esto ya no se resuelve con un botón. Hay que saber cómo ser constante en esto, ¿no? No tenemos siempre encima a alguien que diga, venga, venga, que lo hagas, que lo hagas. Hay que saber ahí ser constante y llevarlo. Luego otra, por ejemplo, otro componente, esta independencia emocional y criterio. Bueno, independencia emocional, por ejemplo, es saber no dejarse contagiar, lo que decimos antes, la acción-reacción. Eso no siempre es tan sano, ¿no? Que alguien nos empieza a gritar y nosotros rápidamente, pues yo también te grito. Pues es mucho más sano decir, bueno, a lo mejor yo te voy a tratar de contagiar mi calma, no voy a contagiar de tu ira, de tus gritos, y también pues ese criterio independiente. En el taller anterior, la toxicidad, hemos hablado de personas manipuladoras.
Aprender a mantener nuestro propio criterio cuando alguien trata de manipularnos y hacernos chantaje emocional, por ejemplo, es también muy importante. Entonces, no es tan fácil esta autogestión, muchos componentes, muchas formas de aprender a que nuestras emociones pues, vayan a nuestro favor y no en nuestra contra. Claro, esta autogestión es la clave también, ¿no? Si no lo conseguimos llevar a la práctica, como decíamos antes, si todo esto se queda una idea, pues no hemos hecho nada de nada, nada de nada. Hemos perdido el tiempo. Hay que llevarlo a la práctica y realmente pues, conseguir implementarlo, ¿no? Es la clave. Bueno, si nos decía algo más a esto, pasamos a la tercera competencia, que sería... El siguiente. Perdón. Bueno, la tercera competencia, la conciencia social, es estar pues, ya utilizando esto para también saber percibir las emociones de los demás. La conciencia social es la capacidad de captar las emociones de los demás y de entender lo que les está pasando realmente. Esto suele significar percibir lo que están pensando y sintiendo, aunque no se sienta lo mismo. Es muy fácil quedar atrapado por las propias emociones y olvidarse de considerar el punto de vista de la otra parte. Si usted tiene conciencia social, estará atento y absorberá información de vital importancia. Bueno, luego tenemos... Podría ser empatía. Luego, está ahí entre los componentes. Bueno, la empatía muy amplia este concepto. Hay una empatía más cognitiva que se llama, que es entender a la otra persona. Ahí estaría. Luego una empatía, digamos, más emocional, que sería no solo entenderla, sino sentir esas emociones como propias, ese dolor como propio, que es, por supuesto, la base de la ética y de la compasión. Empatía donde yo veo y siento tu dolor como mío. Qué bonito es esto. Qué grande nos hace los humanos esta empatía, tan esencial. En este caso, la empatía más cognitiva, de entender. Sin esta empatía, pues realmente es como si los demás hablaran en chino, no los entendemos. No entendemos sus emociones, no entendemos lo complejos que somos los humanos, pues no los vamos a captar, a entender, a comprender, y realmente estamos perdidos. Pues esta serie de cualidades, comprender la mente de otro, la actuación de otro, ¿no? Sin esta empatía, sin esta visión, de observación, de escucha, tan esencial, tan importante, pues realmente va a ser complicado que las relaciones de competencia sea buena y potente. Porque lo importante es esto, ¿no? El comprender al otro, captar sus propias emociones y prever su conducta, etc. Bueno, y la última parece La gestión de las relaciones. La gestión de las relaciones es la capacidad de utilizar el conocimiento de las propias emociones y de las de los demás para gestionar las interacciones con éxito. Ello garantiza una comunicación clara y una gestión efectiva del conflicto. La gestión de las relaciones también es el vínculo que se va construyendo con los demás. Los que gestionan bien las relaciones pueden conectar con muchas personas diferentes, incluso con las que no son demasiado de su agrado. Las relaciones sociales se tienen que buscar y cuidar. Son el resultado de cómo comprendemos a los demás, de cómo nos tratamos y de la historia que compartimos con ellos. Bueno, para ilustrar la importancia de saber gestionar las relaciones, me gustaría contar un cuento. Este cuento va sobre un maestro espiritual y su alumno. Entonces el alumno, en una discusión, en un debate que tiene, le pregunta: maestro, ¿qué diferencia hay entre el cielo y el infierno? Entonces el maestro dice: bueno, primero, imagínate el infierno. Imagínate que el infierno, pues en el infierno hay un grupo de personas que tienen mucha hambre. Y hay mucha comida, muy apetecible, muy rica, pero hay un problema, que es que entre estas personas hambrientas y la comida hay un foso enorme que no se puede superar. Entonces las personas, para alcanzar la comida, tienen unas cucharas que tienen un palo muy largo. Entonces efectivamente, al atravesar el foso con la cuchara consiguen alcanzar la comida, pero en el momento que intentan llevarse a la boca, como el palo de la cuchara es tan largo, pues la comida se cae y las personas no son capaces de probar bocado. Entonces lo están pasando fatal. Y el alumno dice: pues sí, es bastante desagradable el infierno. Entonces, maestro, ¿cómo es el cielo? El maestro dice: pues fíjate que el cielo es exactamente el mismo lugar, con las mismas personas hambrientas, la misma comida, las mismas cucharas con palos largos, pero estas personas se han dado cuenta de que
si cogen la cuchara, alcanzan la comida y luego se lo dan a otra persona, la comida ya no se cae. Y a la vez, pues ven lo agradable que es confiar en que los demás, pues a su vez, también te alimentarán a ti. Así que, como veis, realmente la diferencia es en la relación social, no es pues nada de condiciones materiales. Entonces, muy, muy, muy importante esta gestión de las relaciones, aprender a llevarlas bien. Bueno, ahí, por ejemplo, está la asertividad, muy importante, lo que decíamos, es este equilibrio entre ser un lobo, ser un cordero, ser una persona que sabe defenderse, pero saber defenderse de una forma correcta, ¿no? Decíamos, si Will Smith llama la atención sobre lo que han hecho sobre su mujer de una forma asertiva, pues va a tener mucho más efecto que ir dando un bufetón. Luego, por supuesto, la empatía en cuanto a conectar con las emociones ajenas en base a la propia empatía. Y luego también una cosa muy importante es esta capacidad de escucha activa. Esto es algo que los psicólogos tenemos que poner mucho en práctica y que es algo que pues en nuestra sociedad muchas veces falta, ¿no? Porque estamos en un entorno también muy estimulado, estamos siempre ahí bombardeados por anuncios, por mil cosas, por todos lados muchos ruidos y realmente esta capacidad de serenarse, prestar atención es algo pues, realmente muy valioso. De hecho, el monje Thich Nhat Hanh dice que el mejor regalo que le podemos hacer a los demás pues, no es regalarle algún material, darle todos nuestros bienes, sino darle nuestra atención, algo que no siempre sabemos hacer. No es un iPhone, ¿no? Así que no, el iPhone no. El iPhone te atrapa, mejor la atención. Escuchar, hace tiempo, escuchando la radio, bueno, estaban hablando y sobre los oyentes y el otro dice, mira, no sé, a veces me pueden llamarles escuchadores o alguien porque dice, oír se puede oír, pero no significa escuchar. Claro, claro, claro. Es algo distinto y yo creo que es una capacidad que absolutamente hemos perdido en nuestra cultura de escuchar, ¿verdad? Atentamente no conseguimos que... Bueno, vamos con los casos para que quede bien, ¿no? Sí, a ver si... Vamos a ver la inteligencia emocional en la parte, vamos a ver algunos casos. Bueno, pues casos prácticos, experiencia terapéutica, por supuesto, con la protección de datos para... En fin, es algo anónimo, pero que puede servirnos para ver cómo es la inteligencia emocional en la práctica. Vamos por ello. Bueno, primer ejemplo. Gabriel, de 42 años, iba sintiendo cada vez más ansiedad, sobre todo cuando iba a un centro comercial. Sentía mucho agobio, le costaba respirar y el corazón le latía deprisa. Cuando empezaba a sentirse así, se alarmaba ante sus sensaciones, pensando que algo terrible le estaba ocurriendo, que lo suyo no era normal y que nunca sería capaz de estar bien. Por otro lado, se decía a sí mismo, venga, no es nada, tengo que estar bien. Sin embargo, sus sensaciones eran cada vez más intensas, creía que iba a volverse loco, así que al final salía corriendo a la calle. Cada vez que volvía a un centro comercial era peor y las sensaciones desagradables comenzaban con más prontitud. Bueno, ¿dónde creéis que está la falta de inteligencia emocional de Gabriel? O sea, como que se mete mucha presión. Que resistirse a la ansiedad. Que la ansiedad, seguramente. Resistir a la ansiedad es la ansiedad. Sí, ahí de hecho, en este ejemplo, pues me gustaría decir que esto, realmente, si no quieres caldo, toma 3 tazas, ¿no? Estás evitando la ansiedad, pues venga, vas a tener mucha ansiedad. Todo miedo, miedo al miedo, que dice Santander. Todo miedo, miedo al miedo. Mientras que si aprendes a decir, pues mira, vale, lo voy a pasar un poco mal, pero no me voy a dar tanta importancia, no me voy a decir, no, tengo que estar bien, tengo que estar bien, pues no mucho más. Yo creo que va a estar en las clases de Que también son complicados. Eso creo que la verdad. Pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, pero ¿qué es lo que piensas sobre lo que dices ahí? Entonces ¿qué es lo que quieren decir ustedes? ¿Están diciendo que vuelva al centro? O sea, olvidemos el centro comercial, que sea que yo en mi casa me da el agobio, un ejemplo, ¿no? Entonces, salir de mi casa a caminar, ¿está bien hecho? ¿O quedarme a soportar mi agobio hasta que se me pase? Si es que te pasa. Si es que se pase, ¿qué harían? Bueno, lo que yo siempre haría es, pues, poner como prioridad en mi vida el autoconocimiento. Ese conocimiento que es justamente lo contrario a huir de las emociones.
Si hay una emoción que te asusta, como yo digo siempre, de pequeñas oídas, grandes traumas. Si hay una emoción que te asusta y huyes de ella, la cagas. Entonces, la cosa es, o la forma de mejorar en ese caso que cualquier otro, es poco a poco acercarte a esa emoción que te asusta, poco a poco ganar ese autoconocimiento que tenemos como base de esa inteligencia emocional. Con lo cual, habrá que, hoy, mañana o pasado, quedarte poco a poco, no digo que haya una posición brutal, si te asusta el agua, no te tires al medio del océano, ¿de acuerdo? Pero si te asusta el agua, tendrás que poco a poco, asusta lo que fuere, exponerte a ello pues a gestionarlo de esa forma, ¿no? Sí, porque entonces, Voy a intentar comprender por qué quiero vivir de aquí y luego intentar a cambiar algo. Vaya, explíquele usted a la mente a ver qué le dice. ¿Cómo? Explíquele usted solamente. Cuando tienes un pensamiento recurrente que no lo conoce ansiedad, explíquese usted a la mente Bueno, si es capaz. Eso se dice muy fácil, pero afuera está el mundo real. claro, claro. Y la cabeza ahí se va con uno. Bueno, Antonio Y Machado no decía, Antonio Machado, no extrañéis, viejos amigos, mente descerrada. Yo vivo en paz con los hombres, guerra con mis entrañas. Y Antonio Machado era un guerrero espiritual, digamos, ¿no? Yo creo que guerreros espirituales, entre comillas, personas que pues somos un poco eso, ¿no? Estamos en guerra, entre comillas, con nuestras entrañas, con nuestro interior. Pero es una guerra santa, una guerra maravillosa, lo cual, pues es así como tú dices. Es una guerra o es un pequeño conflicto o un gran conflicto, pero es lo que nos toca y... Porque mire, es tan complejo esto que hay gente esto hay gente que lo ha dominado, ¿no? Conozco varias personas lo dominan, pero al tiempo vuelven a recaer sin motivo alguno. Bueno, Sin motivo alguno vuelven a caer en esto mismo. bueno, ahí no estoy de acuerdo. Eh, No, se lo digo porque lo he visto, no porque lo sé, lo he visto varias personas, habla con varias gente que ha tenido sus ansiedades y las han controlado, las han combatido y de repente de la nada, en varios meses, volverán a caer de esa manera. pero yo lo he visto, Y las han enfrentado. yo lo he visto en muchos años de terapia y con cientos de personas. Por eso sí, lo sé. Por eso digo, explíqueme usted solamente. No hay por qué recaer. Es decir, cuando se recae, ¿por qué? ¿Por qué vuelve a recaer la gente? Quizá porque el trabajo no está totalmente realizado. Pero no es una ley, digamos, sin posibilidad de... Se puede llegar a un punto donde no se recae. Yo te puedo poner como 200 ejemplos ahora de llegar al trabajo completo donde no se vuelve a recaer. Lo cual se recae cuando el trabajo, digamos, no está completado. Muchas Bueno. veces precisamente esa recaída luego es una fianza de aprendizaje de una forma bueno, que te queda algo pendiente, pero a raíz de esa recaída a veces aprendes algo que dices, bueno, pues ahora sí que ya sé que lo tengo dominado, ¿no? Aunque no se parece. Bueno. Juanma, de 45 años, se lleva cada vez peor con su pareja y con sus hijos. Cuando alguno de ellos hace algo que a Juanma le moleste, por ejemplo, cuando sus hijos se desafían o cuando su pareja se olvida avisar de algún cambio en los planes, Juanma siente como le hierve la sangre. Y sus pensamientos suelen ser del tipo, es que aquí no me va a respetar nunca nadie. Juanma en ese momento se siente completamente identificado con sus impulsos y se pone a gritar, a veces incluso insultando. En una ocasión llegó a romper el cristal de una puerta. Justo antes de hacerlo le pasó por la mente la idea de, se tienen que enterar, esta vez sí que me van a hacer caso. Se ha dado cuenta de que esto tiene que cambiar, ya que su familia es cada vez más distante con él. Ha cogido la revenda, el hombre. La directa. Es que los impulsos pues lo llevan a todo eso. Impulsivo y ya pues y me van a respetar sí o sí, claro. Por las buenas, por las malas. Claro. Bueno, este pensamiento es un poco fruto ahí del secuestro amigdalar, porque en ese momento ahí la ira Está súper soportado el hombre. Estamos tremendamente secuestrados. Totalmente. Pues sí, es un ejemplo de eso, de un secuestro, de no ser capaz de decir, bueno, esto es que ¿dónde me está llevando? Es que... cosas, claro, es que cuando toca, pues oye, tengo que lo más fuerte así. Fijaos Tiene que- que hacer conciencia de que las consecuencias de esta actitud al final no le van a dejar nada. Van a Entonces, el destrozar que va a perder siempre va a ser él. él y su familia por La extensión. familia puede pasar con switch y vivir lejos y También, ser feliz. Y el que También. va a perder la oportunidad de tener una familia es él, totalmente. queriendo tener lo contrario, a la fuerza y no lo va a lograr. Si Totalmente. no cambia la manera,
mal, resultado va a ser el mismo. le va... Entonces, hacer conciencia de que la consecuencia no va a ser buena por ningún lado. Totalmente, va a hacer sufrir además, pero sobre todo a él, como decían ahí. Es como Totalmente. dicen por ahí, tomarse un veneno esperando que los demás se mueran. ¿Cómo? ¿Tomarse un veneno? Tomarse un veneno Ah, qué bueno. No conocía. ¿Eso es un refrán venezolano? Bueno, sí. No conocía ninguno, me ha gustado mucho. No, muy, muy bueno. Muy ilustrativo, exactamente. Dice también que pues, la ira es como un ácido que daña más al lugar donde se almacena que allí donde se vierte. Es decir, que si tenemos ira, nos daña a nosotros mismos mucho más que, especialmente donde lo vertemos, pues eso hiere, pero uno mismo, el que lo tiene, ese sí que resulta absolutamente destrozado por esta ira, por este odio, por estas emociones complejas. Así es. Bueno, siguiente caso. Aitana, una adolescente de 14 años, sentía muchas emociones intensas. Se sentía insegura ante los compañeros de clase, se sentía mal con su madre, se sentía incomprendida. Lo que estudiaba en el instituto no la motivaba y a menudo estaba aburrida. El único momento en el que conseguía sentirse algo mejor era cuando miraba los vídeos de TikTok que la entretenían, cuando observaba las fotos de las influencers de Instagram y soñaba con tener su vida, o cuando publicaban una foto suya y veía que obtenía muchos likes y comentarios tipo guapa, a los que contestaba con mucho gusto. Pasaba las tardes enteras con su móvil y en el instituto solo pensaba en qué publicación se estaría perdiendo o cuántos likes tendría su última foto. Eso es muy común. El mal de hoy. Desgraciadamente es muy común. Sí. Esto es una conjunción de varias personas, no solo una. Sí, aquí se juntan dos cosas. El adolescente, que ya tiene conflictos emocionales, es la principal etapa de la vida con más conflictos emocionales, pues sí, que estás identificando. Pues sí. Y la sociedad de hoy en día, que es las redes sociales, que es una bomba de relojerías. Totalmente. A los adolescentes sobre todo. Totalmente. Sí, aunque yo creo que en este caso también es muy importante ver que, bueno, normalmente esto se trata solo de resolver con prohibiciones y con castigos, pero es que, no sé, como que los conflictos que hay detrás no se llama la atención sobre ellos y no hay medios, digamos, por ejemplo, si en los institutos hubiera algún asesor al que recurrir o algo. Es que falta mucho. Un psicólogo tenía que tenerlo en la clase, sí o sí todas las semanas ahí. Eso tendría que ser la enseñanza, yo no sé, tanto del gobierno como piensa, tantas leyes, tantas leyes, y es que, decir, una clase de asignatura de un psicólogo era sí o sí. Fundamental, totalmente. Era como les decía matemáticas. Claro. El arte es emotivo por los procesos y las uno vas a ser mutano o al ser igual, pero no es una diferencia. Tienes que enseñarle a que tenga un recurso motivacional diferente que no simplemente hay que mejorar. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer ya el último. Ahí con la evasión, o sea, en vez de hablarlo con los padres, lo que le pasa o lo que sea, se evade con el móvil. Totalmente. Y si yo quiero estar con mucha información que no me deje pensar en lo que me está pasando. Ahí está. Eso los adultos lo hacen. en realidad es una adicción, ¿no? La adicción siempre hay, pues, algo de lo que huyes, es una adicción. Sí. Lo cual, algo de lo que huyes y algo que te hace huir, pues ya estamos adictos. Entonces, la adicción, te digo que es el infierno en la tierra, una peor con la adicción. Bueno, por lo menos la mía, no nos hemos criado con los móviles, pero sé que está pasando por las casas. ¿Cuántos padres, por ejemplo, apagan el móvil el fin de semana? El ejemplo tampoco es mejor. Durante el tiempo lo llevamos siempre encima. También. Bueno, vamos con el último caso y ya pues, una parada y luego la parte práctica final. Para no saber el tiempo, vamos con ello. Mireia, una mujer de 40 años, tiene dificultades con su hija Paula de 10 años. Paula desde siempre ha sido una niña muy movida y a una corta edad comenzó a tener comportamientos desafiantes con su madre, poniéndola a prueba para ver hasta dónde podía llegar, algo que sigue haciendo hasta ahora. Cuando vienen a una sesión, Paula sigue desafiando a su madre, diciendo que no le da la gana entrar en la consulta. Observo la actitud de Mireia, que es la siguiente. Su rostro se tensa y le empieza a gritar a Paula a la vez que su voz tiembla. ¿Me tienes harta? No sé qué hacer contigo ya. Es que nunca sabrás comportarte. Es que un día me va a dar algo por tu culpa. Bueno, ¿qué opináis de Mireia? Bueno, es que valida a la hija en su frustración y en sus cosas y le echa la culpa a la niña.
pero es que no está tratando las emociones de su hija, está tratando las suyas y culpabiliza a la niña y encima la hace sentir culpable por el temor y todas las cosas que le está generando. Sí, desde luego esto pues, es una falta de inteligencia emocional de la madre en el sentido de ni siquiera es capaz de gestionar sus propias emociones como para luego tratar de entender a su hija, tratar de entender sus emociones. Lo único que hace es aquí un chantaje emocional, ¿eh? Ay, pobre de mí, lo que me estás haciendo. Esto es muy nocivo. Muy nocivo para los hijos y para todo el mundo. Chantajes emocionales. Y a esa edad tan pequeñita. Y luego encima ella estaba como, por un lado, haciendo el chantaje emocional, pero por otro lado, pues demostraba que estaba desbordada y temblando, en vez de tener una firmeza, como, mira, aquí has venido a entrar y tienes que entrar. Y es lo que hemos pactado, ¿no? Encima también falta de esta proactividad, de decir, pues mira, vamos a ir a esta consulta y vas a pasar, tal, esto te va a venir bien. Pues no, ahí pues todo un caos. Es que es muy difícil ser padres. Totalmente, Sí. Totalmente. No viene uno con un manual. Pero es lo que decíamos al principio, ¿no? Sin esto que decía Antonio, sin esta profundidad, sin esta... Y a la mejor cosa que te equivoques, pues el padre es mal, pero los hijos... Ahí está. Es Pues, una cosa pero con la inteligencia complicada. emocional va a ser más fácil. La inteligencia emocional, digamos, ya hemos trabajado, decía al principio Antonio Melo, con eso tan práctico que es trabajar sin... Entonces, siendo difícil, como dice Clara, absolutamente, y lo digo yo que no soy padre, pero siendo difícil, va a ser más Más sencillo. en estos tiempos, porque entonces yo no sé si en tiempos atrás, digo, éramos todos tontos, o no eso, pero o menos listos. Y que vamos, sabes hoy de ¿verdad? Enseñan cosas que a lo mejor no tienen que enseñar y otras que eran primordiales, esas no aparecen ni por los colegios. Es que es una pena. Bueno, vamos a dar una pausa, ¿les parece? Tomamos ahí unas galletitas que hemos preparado y luego ya la parte última, la parte práctica, a ver cómo hacemos esto en realidad. Vamos a poner la pausa. Bueno, la pregunta es, que como decíamos al principio, es una pregunta fundamental, ¿no? Si esto es un conjunto de ideas bonitas también, tiene sentido, pero no va más allá, no hemos hecho nada de nada. Nada de nada. Podemos hablar de inteligencia emocional, Putin habla de Imperio Otomano, pero no tiene ningún sentido, sería una pena, ¿no?, el dejarlo ahí en la teoría, lo cual lo fundamental, en mi opinión, como decimos esa frase que me gusta tanto, ¿no?, todo está dicho, nada está hecho. Todo está dicho, todo está ahí como información, pero en qué medida esa información está incorporada a nuestra propia vida, lo cual no es tan sencillo. Vamos a dar una serie de esas tareas que hemos mandado, que hemos ahí para que escanear, y si no, si alguien lo precisa, se la enviamos, la imprimimos, pues es pues una apuesta a eso, a traducir algo, como digo, vital, a traducir esa inteligencia emocional para que realmente no sea algo teórico. El primer paso, yo creo, un paso pequeño, pero esencial, absolutamente esencial, y es un paso complicado. No es muy pequeño paso, pero complicado. ¿Cuál es este paso? Pues fijaos, el pequeño paso es comprender la inmensa importancia, un poco enlazar con lo que decía Antonio Melo al principio, con la importancia de inteligencia emocional. Nuestra cultura, en mi opinión, no es la más profunda, ni mucho menos, yo digo que es la más superficial de la historia, un poco exagero, pero es una cultura muy superficial y muy enfocada pues, al éxito, digamos, económico, al éxito en la empresa, al éxito en a tener muchas cosas, al tener versus ser, que decía, ¿cómo se llama? Erich Fromm, hemos puesto toda nuestra apuesta en el tener. No quiere decir que el tener no es importante, o sea, el problema, sino el problema es ponerlo todo en el tener, y en el ser lo hemos quitado. En el ser, avanzar como personas, le hemos quitado toda importancia a nuestra cultura. Por lo tanto, el pequeño paso es darse cuenta de que el ser, es decir, el cómo somos, es cuanto menos tan importante como el tener. Yo creo que mucho más, pero bueno, al menos digamos que es tan importante como el tener. Lo cual, tenemos que establecer una prioridad, y para establecer esa prioridad tenemos que ser un poco, digamos, nadar como los salmones contra la corriente. La corriente nos dice que, y eso nos lo repiten, ¿no? Como decía el poema Goitisolo, ¿no? Decía mi abuelito, me decía mi papá. Nos repiten una y otra vez que hemos de ser, pues eso, unos trabajadores, acumular mucho y tal y cual.
tenemos que dar una vuelta de tuerca y pensar en qué medida el ser, la inteligencia emocional, el cultivar esta capacidad para relacionarnos con nosotros mismos, para autoconocernos, es importante. Si no llegamos a este paso, si vemos que, bueno, sí, es algo importante, es la cosa número 36 en mi vida, hay 35 cosas antes, pues entonces es difícil que lleguemos a 36. ¿Tenemos que establecerlos? Pues no sé si la primera, la segunda, la tercera, luego el top 5, digamos. Pues seguramente comer, respirar, cuidar de los hijos si se tienen, el trabajo es importante también, desde luego, pero al mismo nivel o parecido está cultivar la inteligencia emocional. Es decir, trabajarse sobre uno mismo. Ese es el primer paso, me parece absolutamente importantísimo, esencial. Por tanto, el primer paso, como decimos, el segundo paso sería, pues eso, para el autoconocimiento. El plan mindfulness, que es esto, empezar a ya practicamos un poco de mindfulness, en ese sentido para, si no tenéis experiencia en ello, lo veáis un poco en la práctica. Y luego, paso a paso, ir mejorando cada una de las facetas, mejorar la gestión de lo mismo, mejorar la conciencia social y mejorar pues, las relaciones sociales. La gestión de las relaciones sociales, pues. Hay en los hojas que os hemos dado, hay ahí unos ejercicios para esto, precisamente, ¿no? Me gustaría que lo hicierais con toda, pues eso, entrar en ello desde esta base que es, como digo, pues darse cuenta de la importancia absoluta de esto, de lo esencial que es, y a partir de ahí darle una importancia vital en nuestra vida. Y en este caso, aparte de eso que nos mandamos para casa, vamos a practicar un ejercicio de mindfulness. Mindfulness extraordinariamente importante para este autoconocimiento y para esta inteligencia emocional. Quien practica mindfulness de forma cotidiana, os aseguro que si lo hace de forma seria, desde luego, pues una persona con una inteligencia emocional pues elevada. Evidentemente de que el avance, como decíamos, no es algo sencillo, pero no tiene nada que ver una persona que practica mindfulness, que trabaja sobre sí mismo, en cuanto a inteligencia emocional, a quien no lo hace. Aunque, como a Yuri, le cuesta mucho. ¿Y cuánto tiempo es recomendable hacer mindfulness? Muy buena pregunta. Pues todo lo que puedas. Yo personalmente intento más de una hora al día. Yo, digamos, me dedico a ello. Digo con mi trabajo en cuidarlo. ¿Que se puede 20 minutos? No está mal. Media hora, mejor. Cuanto más, mejor. John Kabat-Zinn, este gran impulsor del mindfulness, del SMR, utilizaba 45 minutos, 8 semanas. En 8 semanas, 45 minutos diarios, 6 días a 7, 45 minutos, logró unos grandes efectos, unos efectos con personas de muchos tipos de problemática, no solo inteligencia emocional, incluso problemas psicosomáticos, físicos, en fin. 45 minutos al día es algo maravilloso. ¿Que se puede 20 minutos? Eso tampoco está mal. ¿Que solo 10? Tampoco está mal. Cuanto más mejor. ¿Que se puede como yo más de una hora? Pues ideal. Sé que no todo el mundo lo tiene tan fácil o no tiene tan, digamos, tantas posibilidades, pero si le ponemos como prioridad, vamos poco a poco encontrando nuestro hueco, sabiendo que esto es esencial, que nuestra vida depende de nuestra inteligencia emocional a su vez depende de nuestro trabajo interno, que mindfulness es nuestro trabajo interno, pues entonces le vamos a dar la importancia de vida y vamos a practicar. Bueno, pues vamos con ello, parece, hacemos unos ejercicios sobre esta y mindfulness, en este caso, enfocado a la inteligencia emocional. Vamos a empezar con un ejercicio. Me puedo empezar con un poco de concentración, pero rápidamente voy a pasar al vipassana, que es este ejercicio de observar. Y como decíamos antes, tiene mucho que ver con un ejercicio que a veces puede costar mucho, desde luego. No nos ha practicado antes, o incluso cuando se ha practicado, no es una cosa sencilla, pero algo extraordinario para ir, pues eso, ganando en autoconocimiento. Vamos con ello. Empezamos el ejercicio. Conectando con nuestras sensaciones, conectando con nuestro cuerpo. Vamos, en primer momento, a conectar con nuestro cuello, con nuestros hombros, nuestra respiración. Simplemente vamos a notar las partes más bloqueadas o tensas que tenemos. El aire que entra, el aire que sale.
Por un rato vamos a intentar estar en el cuerpo. No es algo sencillo. Enseguida nuestra mente va a empezar a enredar. Vamos a notar las sensaciones que tenemos, las que haya. La sensación que más llama la atención, que más nos llama la atención. Cuello, tus hombros, tu frente. Y ahora vamos a establecernos en la zona del abdomen. Vamos a intentar como meternos ahí en el abdomen, en nuestro propio abdomen. Y desde nuestro abdomen vamos a hacer este vipassana u observación. Desde el abdomen vamos a pensar, pero vamos a observar qué es lo que pasa por nuestra mente en este momento. Incluso me puedo hacer esta pregunta. ¿Qué pasa en mi mente en este momento? ¿Qué hay en mi mente ahora? O si prefieres, ¿qué hay en mi experiencia ahora? Observando todos y cada uno de los pensamientos, hasta el más ligero, hasta el más sutil. Por ejemplo, te viene el pensamiento de, uff, esto es horrible, ¿vale? Observo ese pensamiento. O te viene el pensamiento de, ¿cuándo acabará esto? Bien, lo observas. O te viene el pensamiento de, tengo frío. Bien, obsérvalo. Observa tu mente y cualquiera de sus pensamientos. Observas. ¿Es fácil observar? Absolutamente no. Sobre todo si no se ha practicado. Pero es la forma de ir autoconociéndose. Esto que decíamos como base de la inteligencia emocional. Observa. Y, por ejemplo, puedo observar que ahora mi mente está revelándose. Está diciendo, pero ¿por qué tengo que estar aquí haciendo esto? Obsérvalo. O tal vez en la mente, en la experiencia, aparece cierta ansiedad, diciendo, esto no me gusta. Bien, obsérvalo. Cualquier cosa que aparezca, la observas. La mente es la mente que piensa, pero también hay otra parte de la mente que es la mente que observa. Ahora nos instalamos en la mente que observa y observamos. ¿Qué hay en mi mente ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hay en mi mente ahora? Posiblemente note que me cuesta estar quieto. Es habitual. El cuerpo se revela, la mente se revela, todo parece es normal. Observa, siente tu experiencia. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi experiencia? Esto es ganar en este autoconocimiento, como decimos, esencial, base de todo el desarrollo humano, de toda inteligencia emocional.
Pasamos unos últimos minutos observando nuestra propia mente, nuestras propias reacciones, nuestra propia experiencia. ¿Qué hay ahora en mi mente? ¿Qué hay ahora en mi mente? La mente enseguida empieza a enredar. Cuando nos damos cuenta estamos en una película, en un conjunto de pensamientos. Bien, observamos de nuevo. Vamos a observar en ese conjunto de pensamientos en los que estamos, desde la mente que observa. Decimos, tenemos una mente que piensa y otra mente que observa. Nos establecemos en la mente que observa. Y observamos una y otra vez. ¿Qué hay en mi mente ahora? Un último minuto. ¿Qué hay en mi mente ahora? Y ahora, este ejercicio es una vía al autoconocimiento, una vía a comprenderse, una vía a la ecuanimidad, una vía a la inteligencia emocional. Unos segundos. Buen ejercicio que os aconsejo mucho este vipassana, observación, autoobservación, de la cual viene pues, ese autoconocimiento, decimos, esencial. Hacemos un segundo y último ejercicio. Bueno, este segundo ejercicio va a ser sobre validar las propias emociones, algo muy relacionado con la inteligencia emocional, muy bien para cultivarlo. Así que vamos con ello. Nos ponemos en una postura cómoda, con los ojos cerrados. Y de nuevo vamos conectando con nuestro interior, prestando atención al interior. Estamos todo el día con la atención puesta al exterior, a lo que nos rodea. Es muy importante también dedicar momentos a esta atención interior. En primer lugar, vamos a ver esta cuestión de no validar las propias emociones, de rechazarlas. Tenemos muchas introyecciones de cosas que nos han ido metiendo en nuestra mente sin poder analizarlas desde muy pequeños. Y muchas veces hemos aprendido que alguna emoción no es apropiada, nos han inculcado que no deberíamos sentirlo. Así que para empezar esta primera fase del ejercicio, trata de recordar momentos en los que has sentido alguna emoción intensa y te has dicho a ti mismo, a ti misma, no debería sentirme así, no quiero sentir esto que desaparezca. Tómate unos momentos para recordar, por ejemplo, esta última semana o las últimas 2 semanas, algunas situaciones en las que has estado rechazando tus propias emociones, creyendo que no deberías sentirlas. No se te ocurre nada, puedes ir más atrás, en el tiempo, o también evocar alguna situación en la que rechazaste tu emoción y eso precisamente te jugó una mala pasada. Recuerda cómo era la experiencia. Y ahora vamos a poner en práctica la validación de las propias emociones. En realidad, las emociones son una reacción que no podemos eliminar, están en nosotros. Entonces, para validarlas, podemos decirnos a nosotros mismos,
Me siento como me siento y está bien. Por supuesto, no lo cultivo, no me recreo en ello, pero lo acepto. Es mi emoción, me siento como me siento y está bien. Vamos ahora a ponerlo en práctica con diferentes emociones. Recuerda una situación en la que sentías ira, en la que sentías mucha ira. Recuerda cómo era esa ira, en qué parte del cuerpo la sentías, si te afectaba más, por ejemplo, a los hombros, los brazos, el abdomen, alguna otra parte. Evoca esta situación y te dices a ti mismo, a ti misma, me siento como me siento y está bien. Precisamente aceptar tu emoción, consigues que esta emoción no te arrastre, no se apodere de ti. Te la permites sentir, pero a la vez esta emoción no te arrastra. Me siento como me siento y está bien. Observa cómo es tu reacción. Tal vez la ira cambie cuando te dices me siento como me siento y está bien. Ahora recuerda una situación en la que sentías tristeza, quizá una situación de pérdida, de alguna mala noticia, algo que te entristeció, o una situación en la que te sentías desganado, desganada. Trata de evocar esa situación recordando qué ocurría a tu alrededor, cómo te sentías, cómo era esa tristeza en tu cuerpo. Quizá era como una sensación de pesadez, como si tu cuerpo pesara como el plomo, o alguna otra sensación. Recuerda y evoca este momento de tristeza. Y ahora visualiza cómo validas esta tristeza, esta emoción, y te dices a ti mismo, a ti misma, me siento como me siento y está bien. Me siento como me siento y está bien. Aceptas esta emoción. Eso no significa recrearte en ella, pero aceptas lo que hay. Me siento como me siento y está bien. Y a su vez puedes prestar atención a los cambios que se producen a medida que te tratas a ti mismo de esta forma, validando tu emoción. Ahora, evoca otra situación en la que sentías una atracción hacia una persona y era una atracción que estaba fuera de lugar, no era una persona apropiada, la atracción, dejarte llevar por ella tendría unas consecuencias muy negativas. Y seguramente tu reacción era la de rechazar de plano, querer dejar de sentir esta emoción. Imagina ahora que la validas. Eso no significa dejarte llevar por ella, pero sí aceptarla, permitirte sentirla. Y eso, desde luego, al final contribuirá a que esa emoción pierda ese poder sobre ti. Recuerda haber sentido esta atracción y ahora imagina como te dices, me siento como me siento y está bien. Me siento como me siento y está bien. Por último, evoca una situación en la que sentías mucho miedo. Una situación en la que temías algo y posiblemente te dabas cuenta de que ese miedo era exagerado, pero estaba ahí, lo sentías. Y de nuevo,
validar esa emoción, desde luego, es el camino para que precisamente no pierdas el control, para que precisamente puedas afrontar la situación, permitiéndote sentir ese miedo, no esperando a que desaparezca. Evoca esa situación en la que sentías ese miedo, esa angustia, esa ansiedad. Imagina cómo te dices a ti mismo, me siento como me siento y está bien. Evoca ese miedo y te dices a ti mismo, a ti misma, me siento como me siento y está bien. En este ejercicio has estado cultivando esta aceptación, esta validación. Date cuenta de que realmente cuando te aceptas es cuando puedes crecer, cuando abres el camino al crecimiento. Y lo terminamos aquí. Bueno, una herramienta, un camino, que no es el único, desde luego, es imprescindible, pero es un gran camino. Hay otros, como estos ejercicios que os hemos puesto ahí de deberes, para eso, para fundamentalmente mirar hacia adentro y cultivar esta inteligencia emocional, que como base, como digo, está esa decisión de decir, esto es importante, el tener casa es importante desde luego, el tener hijos, casarse o no sé qué, es importante todo eso, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero no lo es menos, en mi opinión, y esta conclusión tenemos que llegar algún día, va a ser como decisión, el cultivarnos, el cultivar esta inteligencia. Si llegamos a eso y lo practicamos, creo que va a ser algo, pues nos va a ir mucho mejor en la vida. Bueno, pues encantado de estar con vosotros y vosotras, creo que os ha sido de provecho y útil y un placer auténtico. Esperamos veros prontamente aquí de nuevo y un placer estar con vosotros. Muy bien. Chao.